sabemos, la fractura supracondilia es una de las fracturas más frecuentes en la población pediátrica. La mediana de edad es aproximadamente a los 6 años. Inicialmente se creía que era más de hombres, pero ya estudios nuevos pues ya evidencian que, digamos, que es similar en las dos poblaciones. Usualmente tienen más incidencia a fines de semana y en meses festivos como este. Las caídas en los parques infantiles, pues como sabemos, es la principal causa. El trauma en extensión, pues es el principal mecanismo de lesión. Sin embargo, pues en flexión también puede presentarse en menor proporción. Y las fracturas abiertas generalmente se presentan en el 1% de esos pacientes y usualmente son niños más grandes. Hay que tener también muy en cuenta de por qué se producen estas fracturas. Estas fracturas se producen principalmente porque, como sabemos, el húmero distal es un triángulo en su parte distal y, digamos, en la fosa olecraniana, la fosa coronoidea, en la parte donde se articulan estos dos segmentos, pues se va a, digamos, a encontrar esta parte que vemos aquí en un corte sagital que es demasiado delgada y que por ende pues en los huesos, en los niños pues, que tienen una mayor fragilidad, pues van a tener una mayor propensión a sufrir un trauma pues en este segmento. También tenemos que tener en cuenta que precisamente por encontrarse estas estructuras del olecrano y la coronoide pues en esta ubicación, pues en el momento que hay una hiperextensión, pues se van a producir esos cambios inflamatorios, el hematoma contenido usualmente por el periósteo y los cambios, digamos que anatomopatológicos que se van a ver reflejados usualmente en la radiografía, en los signos radiológicos, pues también hay que entenderlos para entenderlos y saberlos buscar en las imágenes. Una cosa muy importante que han dicho los compañeros y que también lo mencionó el profesor Asa, es que el húmero distal está rodeado por múltiples estructuras neurovasculares y que hay que tener presente su ubicación para entender según el desplazamiento de ese fragmento distal, donde ese fragmento proximal pues va a ir a causar daño. Tenemos, digamos que en la parte, digamos que anterior y usualmente justo en ese punto supracondilio, la arteria braquial y el nervio mediano en su división en anterior, anterior y posterior, como las principales estructuras que se van a ver implicadas en este tipo de lesiones. Sin embargo, también podemos evidenciar lesiones tanto del radial como del ulnar en lesiones mucho más severas. Además, también hay que entender, y justamente para el tema en el que estamos hoy, el húmero distal está rodeado por múltiples vasos y que son ramificaciones de la arteria braquial profunda y usualmente más sobre todo por la región ulnar, que hace que cuando haya una lesión de la arteria braquial en una fractura supracondilia, pues la mano o la extremidad se defienda a pesar de que haya una lesión a ese nivel. Entonces es otro punto fundamental que hay que entender que hay una ramificación vascular muy importante en ese nivel que hace que se produzca este fenómeno. Sumamente importante, como ya lo mencionaron los compañeros, pues evidenciar todos los signos clínicos que tengamos en este momento. Usualmente es aquí quimosis anterior que va a reflejar una lesión grave del músculo braquial e incluso la interposición de ese músculo braquial y todas las estructuras neurovasculares en la fractura. Bien hoyuelos en esa región que pueden, digamos, que sugerir también, digamos, que el envolvimiento de todo ese tejido adentro de la fractura y además, pues, obviamente, debemos hacer un examen neurovascular muy completo. Y hablando pues de ese examen neurovascular, inicialmente con el vascular, pues debemos mirar el color de la piel, el pulso, el llenado capilar, la disminución de la turgencia de los pulpejos, también lo mencionan mucho los textos como uno de los signos iniciales de lesión vascular. Siempre tenemos que comparar con la contralateral, algunos textos digamos que son un poco precisos en definir si el llenado capilar en realidad sí sirve o no, pues porque los niños tienen un llenado capilar muy variable y según la altura en la que estemos y el clima que esté haciendo, pues puede, digamos que variar. Obviamente mirar si la mano está fría, si hay palidez y si hay edema grave, pues que también nos va a evidenciar y que nos va a guiar con mayor certeza hacia una posible lesión vascular. Obviamente, pues cuando nos llegue esto, ojalá que nunca nos llegue, pues, pero eso va a ser muy evidente y es muy poco frecuente que esto suceda, y usualmente entonces lo que vamos a encontrar es lo que hemos visto hoy en los casos. Además, como mencionaron los compañeros, es un momento importante la valoración neurológica, el nervio interóseo anterior, como ya mencionamos, el posterior, el nervio radial y el ulnar, es una evaluación siempre completa, como ya sabemos pues, que se realiza. Como ya también lo mencionaron los compañeros, es un momento importante en la valoración radiológica, pues trazar todas las líneas, la línea humeral anterior, la línea radiocapitular, evidenciar si tiene signos indirectos de fracturas supracondilias en grado 1, por ejemplo, y también identificar pues otras estructuras adyacentes que muchas veces por enfocarnos en la fractura supracondilia, pues no se nos pasa una fractura en la cabeza del radio o del olecrano, pues también puede pasar. Además, no lo han mencionado, pero también tenemos que tener en cuenta el ángulo de Bowman, que es un momento importante para evidenciar combinación de la columna medial y posiblemente un posible cúbito ovalo
como en la complicación adyacente si no se trata. También, como mencionaron los compañeros, la clasificación hay que tenerla en cuenta, grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 4 solamente después se determina en cirugía por la inestabilidad rotacional. Eso también pues lo debemos tener claro al momento de definir tanto el diagnóstico como el manejo de estas fracturas y como lo mencionamos ya. Además, tenemos que tener en cuenta siempre que la lesión neurológica usualmente puede darse entre el 10 y el 20% de los pacientes, o sea que digamos que es un porcentaje alto y que usualmente en la práctica clínica uno no ve que el porcentaje se corresponda a lo que dicen los textos, entonces queda la duda de si le falta a uno de pronto un examen más exhaustivo de este tipo de lesiones, pues que realmente en los textos, digamos que o en otras regiones hay un aumento de la incidencia de estas lesiones. Sin embargo, lo que usualmente pasa es que son neurofracturas por tracción y que recuperan espontáneamente. Siempre que haya una lesión neurológica, pues sospechar la lesión vascular por la proximidad de las estructuras, tener en cuenta el interés anterior, el interés posterior, el nervio cubital, pues en orden de frecuencia. Es sumamente importante, como ya mencionamos, entonces, determinar clínicamente la calidez de la extremidad, el color de la extremidad, la torcencia de los pulpejos, para que no se nos pasen estos traumas. Muchas veces, digamos que por el afán ni siquiera se destapan a los niños, no preguntamos si tienen lesiones en piel, podemos incluso que se nos pase una fractura abierta, grado 1 o grado 2, y no nos damos cuenta simplemente por hacer un examen clínico que no es debido. Entonces, ¿qué hacer en este momento cuando llega un niño así, como le llegó al profe Simón? Es la pregunta que nos trae pues hoy acá, y la idea es que cuando salgamos tengamos el chip para saber contestar pues como todas estas preguntas. Con respecto a la lesión vascular, pues tenemos que tener en cuenta, como ya mencioné, que el número distal está rodeado por múltiples estructuras neurovasculares, pero la estructura vascular pues, que prima en este punto es la arteria braquial. El 20% de las fracturas supracondíleas pueden tener lesiones vasculares asociadas, pero usualmente estas fracturas o estas lesiones se asocian a lesiones de alta energía, usualmente, como mencionó también el profe, en la deformidad o en el desplazamiento posterolateral del segmento distal es cuando más se va a ver afectada la estructura por su ubicación medial y porque usualmente el segmento proximal, que es la diáfisis humeral, pues se va a ir en el sentido contrario y generalmente queda una espícula que atraviesa esta estructura. Usualmente las lesiones que se dan a este nivel son estiramientos de la arteria braquial que llevan a una trombosis parcial o completa en ese momento. Sin embargo, también puede darse una lesión vascular por torsión, por laceración, ya sea completa o parcial, incluso por lesión intimal que conlleva a un aneurisma temprano o tardío o un trombo oclusivo pues, en ese momento. Y de esta imagen tan explicativa y es tener en cuenta la supracondilio en las lesiones neurovasculares, nerviosas, la hace el segmento proximal, hacia donde se desplaza el segmento proximal, que tiene relación con los nervios que se... Exactamente. El segmento proximal es que atrás. Sí, señor. ¿Dónde está la compresión? Exacto. El manejo inicial, como mencionaba entonces el profe Simón, debe hacerse cuando se sospeche o cuando se diagnostica una lesión vascular con una tracción gentil y una semiflexión a 30 grados más o menos. El profe hizo hincapié en eso y esto puede, digamos que, ser la diferencia entre promover una mayor circulación a la extremidad o simplemente dejarla ahí en hiperextensión y que probablemente se perpetúe pues la isquemia de la extremidad. Pues en este punto, cuando tenemos un paciente sin pulso radial, tenemos que entonces determinar, como mencionaba la compañera, ante qué escenario estamos, ¿cierto? La típica mano rosada o la mano pálida. Esos términos, digamos, que han venido cambiando, sobre todo en términos de no discriminación racial. Me pareció muy chistoso eso, leyendo los textos del 2020, que ya se habla de una mano no perfundida o mal perfundida y una mano bien perfundida. Sí. O sea, sí, pero... Exacto. Sí, ya, sí, sabemos cómo estamos ahorita. Entonces, listo. Entonces, para continuar entonces, vamos a empezar, digamos que por el escenario que tienen, digamos que menos controversia, y es aquella mano que está mal perfundida o mano pálida. Digamos que con respecto a la evidencia clínica hasta este punto, pues vamos a encontrar una mano con ausencia de pulso, signos de mala perfusión, una mano pálida, una mano sin llenado capilar,
que se puede interpretar obviamente en el segmento como signos duros de lesión vascular y en términos generales uno piensa en signos duros de lesión vascular, no piensa en exploración inmediata. Sin embargo, no se piensa tan así en este tipo de fracturas, porque inicialmente en una revisión sistemática que se hizo en el 2010 se evidenció que, bueno, hubo 331 pacientes con fracturas supracondyles de impulso, el 47% de esos pacientes retornaron a un pulso espontáneo posteriormente a la reducción. Entonces, el punto que queda pues como claro inicialmente para cualquier fractura supracondyles de impulso es que la principal opción es la reducción, con un posible retorno del 47% a un pulso espontáneo. Entonces, para dejar entonces esto claro y como puntos importantes, no lo mencionamos, pero para la práctica lo que uno debería hacer y lo que uno usualmente ve es una equimosis grande que posiblemente sea por la contusión o por la ruptura del músculo braquial y que usualmente con una tracción contratracción, como mencionaba el profesor hace, usualmente un masaje sostenido en la región posiblemente pueda desimpactar el músculo braquial y la arteria braquial en ese nivel y posteriormente corregir las deformidades en el plano coronal y posteriormente en el sagital, como usualmente lo hacemos. Ya pues determinar la configuración de pines, que usualmente es la divergente que usamos, normal, como cualquier fractura supracondylar. Y en este momento, entonces, después de esa reducción, de esa mano blanca, determinar cómo está el paciente. Si pasa una mano rosada o si pasa o continúa en una mano pálida o no perfundida. Eso es sumamente importante porque en el momento en que hay una ausencia de perfusión luego de una reducción y de una fijación, pues debemos contar primero con un cirujano experto o que por lo menos sepa o tenga la posibilidad de hacer una corrección o de una corrección pues, de la lesión, que sepa explorar y que tenga la anatomía clara, que sepa hacer una descompresión de la arteria braquial en el foco, que eso usualmente pues lo podemos hacer nosotros, corregir también el vasoespasmo y los textos usualmente refieren que la aplicación de calor y de lidocaína puede mejorar el vasoespasmo local en este punto y usualmente pues en los cateterismos y la trombolisis, la I local, pues controvertido en la literatura usualmente no lo, digamos que no lo recomienda, sin embargo los textos vasculares sí lo recomiendan. También tenemos que tener muy en cuenta y tener muy clara, pues que eso sí, digamos que obviamente nos corresponde a nosotros, es en el caso tal de que esa fractura no pueda reducirse de manera espontánea, pues de manera cerrada, pues tener claro también el abordaje para hacer una reducción abierta en el contexto de una lesión vascular. En el contexto de una lesión vascular, lo que se recomienda y lo que se debe hacer es una exploración anterior para reducir la fractura, para, digamos, descomprimir eso la arteria braquial en el foco de fractura y pues tener, digamos que claro el abordaje. Lo que uno usualmente hace entonces es entrar con un abordaje transverso o sigmoideo, hacer una disección mucho mejor y menos brusca y localizar pues las estructuras neurovasculares que van a estar, digamos que con una disección Roma fácil de encontrar como lo vemos en este video. Y lo que posteriormente entonces vamos a encontrar es un músculo braquial que está contuso, que está roto, e incluso la espícula de ese fragmento proximal, pues saliendo y abriéndonos camino para llegar hasta el hueso y poder hacer esa reducción abierta en caso tal de que no sea posible. Tenemos que tener en cuenta también que, digamos que se ha tratado de concluir cuál es el mejor tipo de reconstrucción vascular y que, digamos que nosotros deberíamos tener un buen entrenamiento en, digamos, reparar ese tipo de lesiones. Lo que se ha evidenciado en este texto que salió publicado en el 2006 de microcirugía es que usualmente lo que se encuentra en pacientes que no tienen pulso radial son pues, neuropraxias del nervio mediano, o sea, lesión neurológica que se preveía que tenía, pero que posteriormente se encontró solo neuropraxias, aneurismas en el 17% de los casos. Estos fueron 120 pacientes, lesión completa o sección completa del vaso en 8 casos, lesión parcial en 2 casos, trombosis 3 casos y atrapamiento de la arteria braquial en el foco en un caso. O sea, usualmente podemos encontrar una variedad muy grande digamos que de morfologías de lesiones de la arteria braquial. Entonces también tenemos que pensar en que no solamente deberíamos estar ahí con una sutura 6-0, sino que también tenemos que pensar en otras opciones de reconstrucción vascular, como una safena invertida o algo por el estilo, y que usualmente pues eso se nos sale a nosotros de las manos y que probablemente necesitemos ayuda de alguien.
También, digamos que tenemos que tener en cuenta, en consonancia con lo que ya les había dicho de la morfología de las lesiones, que vamos a necesitar, por ejemplo, injertos de safena invertida, anastomosis terminales, reparaciones parciales o totales, incluso hacer trombectomías o liberaciones del foco, pues que sería, digamos, dentro de la escala de lo que podríamos hacer. Lo más fácil, una liberación parcial también la podríamos hacer, pero ya las anastomosis terminales y los injertos de safena invertida, pues digamos que entraría en las capacidades de cada cirujano y que sería bueno pues que todos tuviéramos un entrenamiento básico en ese tipo de lesiones. Ya teniendo claro entonces lo que pasa en la mano no perfundida o la mano pálida, que es lo que menos, en lo que menos controversia hay, pues pasamos a la mano perfundida sin pulso o a la mano rosada. Como les mencioné, es mucha mayor controversia y esto es porque no, digamos que no hay textos o seguimientos a largo plazo, y a largo plazo me refiero de 5 a 10 años en los que se evidencia, bueno, qué pasa con esos pacientes, porque el seguimiento más largo que se ha evidenciado son 4 o 5 años y digamos que la incidencia de estas lesiones no es tan grande como para que hayan cohortes grandes también. La pregunta acá es explorar o no. Y hay digamos que varios factores confusores. Primero es la calidad de la perfusión distal, si hay señal Doppler o no hay señal Doppler, si hay lesión nerviosa asociada, la disponibilidad del cirujano y que tenga experiencia en la reparación de este tipo de lesiones, y pues que todas estas recomendaciones, todos estos textos están basados en recomendaciones y en opiniones de expertos. Hay dos corrientes de pensamiento con respecto a la mano rosada. Primero es la de observar y esperar. Y en la de observar y esperar, digamos que los autores recomiendan o explican que la circulación colateral que ya les mencioné que tiene el húmero distal, pues va a mantener esa perfusión distal y que va a haber un retorno espontáneo del pulso radial hasta en el 80% hasta en el 47% de sus pacientes, perdón. Sin embargo, no se sabe si podría haber o no se tiene cierto, o no se tiene certeza de la incidencia de la reoclusión de esa lesión, de esa reparación vascular, pues en días posteriores, y hay una baja evidencia de secuelas funcionales cuando se comparan pacientes que no se llevaron a cirugía o se repararon y a los que no. Sin embargo, hay otros autores que recomiendan la exploración vascular por la posibilidad de un manejo temprano, por digamos que la posibilidad también de minimizar los riesgos de las secuelas, pues que ya hay más disponibilidad de personal idóneo, aunque en Medellín pues no tenemos tantos vasculares y no hay tantos servicios que tengan vasculares las 24 horas y la evolución pues es incierta en estos pacientes. Lo que debemos saber, como mencioné anteriormente, y esto aplica para todas las fracturas supracondiliares sin pulso, sea mano rosada o pálida, es una adecuada reducción y fijación de la fractura y revalorar. Bueno, y si no exploramos, entonces, ¿cómo vigilamos la extremidad? Que es la pregunta que se han hecho todos los autores para definir, bueno, ¿qué vamos a hacer con un paciente? ¿Cuánto lo dejamos en observación? Y cómo justamente vamos a vigilar esa extremidad en el tiempo para determinar que no haya, pues, como ninguna complicación asociada. Y dentro de todo el arsenal de posibilidades que tenemos está la oximetría del pulso, y ese artículo, digamos, que es interesante porque quiso, pues, como, digamos que, evidenciar si una buena onda de pulso inicialmente podría prever un desenlace bueno en los pacientes, y lo que se vio que es una herramienta útil y barata, que una buena morfología de pulso, que es la que vemos arriba, que lo podemos hacer con un pulso oxímetro, pues va a estar en relación con resultados buenos posteriores. Sin embargo, son estudios de muy poca muestra y que tienen, digamos que mucho sesgo en el momento de su elaboración, por lo que muchos autores en las guías pues, nuevas del 2020 y 2021 con respecto a las lesiones vasculares en fracturas supracondiliares no lo recomiendan. Sin embargo, si solamente tenemos esto en nuestra práctica clínica, pues podríamos usarlo, porque en caso tal de que no tengamos una onda de pulso en ese momento, pues sí podría, digamos que eso guiarnos hacia la posibilidad de que ese paciente en el momento se va a quedar sin pulso radial. Otra herramienta que tenemos y que mencionó el profe Simón es la ecodoppler trifásica. Digamos que siempre va a primar la evolución clínica, sin embargo, la ecografía podría predecir lesiones vasculares graves, incluso en la mano rosada, como ya hemos mencionado. Podemos estar ante el contexto de espasmos leves o graves que pueden llevar a que el paciente usualmente haga trombos y se quede sin pulso, digamos que radial y con la mano no perfundida posteriormente. El uso en mano no perfundida es controvertido porque eso generalmente entonces se va a ver relacionado con demoras en el tratamiento y en la exploración vascular. Algunos textos refieren que sí, da la localización exacta de la lesión y un mayor daño, que puede predecir también un mayor daño con la reducción en pacientes que tienen, digamos que, lesiones muy cercanas al foco de fractura,
pero eso, digamos, no, tampoco tiene pues una evidencia clara. Y la arteriografía y la angiotomografía no precisan usualmente la localización y la morfología de la lesión, pueden tardar o retardar el tratamiento, y su uso en postreducción es controvertido porque algunos reportes de casos pues, manifiestan que hay unas posibles lesiones posteriores graves al procedimiento que deben ser diagnosticadas, pero eso tampoco tiene mucha evidencia. Entonces, ya teniendo como todo este montón pues como de información, bueno, ¿qué hacer con esto en la práctica clínica? Entonces, lo más importante es que cuando estemos en el contexto de una fractura supracondyliar sin pulso, hacer una tracción gentil, una flexión suave de 30 grados y determinar si el paciente sigue o continúa con signos de hipoperfusión o tiene una mano rosada sin pulso. Cuando tengamos, digamos que está en este momento ese cuadro clínico, entonces ya irnos según el estado vascular de la extremidad. Es una mano que está hipoperfundida, una mano pálida, una mano sin pulso y con todos los signos de lesión vascular, pues la idea es llevar una revisión cerrada o abierta dependiendo de la preferencia del cirujano, con una exploración vascular con una persona experta en el tema. Si hay una lesión, si hay ya en el contexto de una mano rosada, entonces determinar si hay lesión o no nerviosa. Y esto, digamos que algunos textos, sobre todo una guía de la India, que es en la que me basé para hacer la mayoría de esta presentación, ellos refieren que ante la presencia pues, de una lesión nerviosa, sea el introcentro superior o de alguna otra estructura adyacente, pues se debe emergentizar el paciente, primero porque no se puede vigilar de manera con mayor certeza pues el síndrome compartimental. Y segundo, pues por la posibilidad de que al haber una lesión neurológica también haya una lesión vascular adyacente. Si no hay lesión neurológica, entonces se debe llevar al paciente una revisión cerrada o versus abierta, dependiendo del cuadro y de la radiografía del paciente, urgente. Luego de hacer la reducción específica, pues vamos a tener 3 escenarios nuevos. Un paciente que presenta nuevamente pulso, un paciente con una mano rosada sin pulso pero con Doppler positivo, y un paciente nuevamente con una mano no perfundida y Doppler negativo. Este es el punto en el que las guías nuevas tienen el uso del Doppler trifásico, como mencionó y como hizo el profe Simón en su caso clínico. Entonces, en el momento en el que el paciente, luego de la reducción, independientemente de si tenía, bueno, en el contexto de una mano rosada, si presenta un examen físico normal con un pulso presente, debería observarse por 12 horas y darse de alta. Si el paciente tiene una lesión neurológica asociada, ese paciente debería vigilarse por 24 a 48 horas por la posibilidad de un síndrome compartimental que no sea diagnosticado por un aumento del dolor. En el contexto de una mano perfundida, con un Doppler positivo, sí, con un Doppler positivo, pero sin pulso, digamos que no debería siempre observarse ese paciente por el alto riesgo, pues también puede tener de síndrome compartimental y vigilarse 24 a 48 horas posteriores a la reducción. Y en una mano no perfundida con un Doppler negativo, pues debería llevarse en ese momento, ya sea en el transcurso de una mano rosada que empeoró sus características vasculares, posteriormente a exploración vascular y reubicar nuevamente en alguno de estos algoritmos o casillas. Entonces, como conclusiones, siempre el examen físico completo es fundamental. Hay que tener claridad en el algoritmo y siempre ubicarse en el algoritmo, en qué parte del algoritmo está. Si es una mano pálida, si es una mano rosada, determinar si tiene Doppler o no tiene Doppler, si tiene lesión neurológica o no tiene lesión neurológica, porque todos esos son factores que deben tenerse en cuenta al momento tanto de la vigilancia del paciente como de seguimiento posterior. Tener claridad también que como ortopedistas debemos tener un conocimiento claro primero de la anatomía, y segundo, pues digamos que conocimientos básicos de reparación vascular, porque no siempre vamos a estar ante la compañía de un cirujano que sea experto en lesiones vasculares, o simplemente pues no vamos a tener otro tipo de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos pone claramente